Estás escuchando el libro Vivir con Esperanza de Marcelo Niek y Bruno Razo, cortesía de tu canal Adventista Estudiando el Verbo. Capítulo 3. Controlar la ira. ¿Has sufrido alguna vez un ataque de ira? ¿Has sido alguna vez la víctima de alguien airado? ¿O tal vez otros han sido víctimas de tus arranques de enojo? Ya casi ni nos sorprenden los ataques de ira, bien seamos nosotros quienes los experimentemos o los testigos de la falta de control de otra persona. Para muchos esto se ha vuelto algo normal y, en cierta medida, hasta una cuestión de supervivencia. Ante el menor desacuerdo, nos convertimos en un volcán que expulsa su lava con toda furia. Esto nos puede suceder en cualquier lugar, en casa con nuestra familia, en la oficina, el taller o la universidad, al volante, caminando por la calle, en el supermercado, y también ante cualquier persona, sea desconocido o aquel con quien tenemos el vínculo más estrecho. Estos ataques de ira se producen cuando nos sentimos amenazados en nuestra propiedad, identidad, dignidad, privacidad, zona de confort o en nuestros efectos. De pronto estamos listos para estallar, como una olla a presión, liberamos toda la fuerza reprimida de nuestras emociones. Lamentablemente, a menudo es un ataque de ira lo que acaba con una relación, una familia, una carrera profesional o incluso una vida. Por eso necesitamos conocer los mecanismos que la desencadenan y así aprender a manejarla. Esta es una necesidad para que en nuestra convivencia social podamos evitarnos muchos problemas. ¿Qué es la ira? Cuando alguien hace algo que nos ofende, amenaza o perjudica, sentimos una reacción inmediata de reparación. Pensamos de la siguiente manera: si hemos recibido un perjuicio, alguien tiene la culpa y debe ser castigado. En otras palabras, cuando algo provoca una reacción iracunda es porque la mente entendió que tiene el derecho de actuar así porque hubo un perjuicio. El comportamiento iracundo es un acto inconsciente de reparación del daño y de defensa del derecho propio. Así, la ira es una deuda que atribuimos a otros para justificar nuestro comportamiento inadecuado. La ira desencadena acciones inesperadas y desequilibradas en las que la persona agrede y contraataca de diferentes formas. Es muy común que después de un ataque de ira uno se arrepienta de lo que hizo, pero considere que fue una reacción legítima porque estaba fuera de sí. Y aunque la reacción iracunda suele pasar rápidamente, sus consecuencias pueden ser muy dañinas y duraderas. El mecanismo emocional de la ira actúa de diversas formas y debe ser comprendido para que podamos tenerlo bajo control. Veamos cómo funciona la ira. La ira se produce por sutiles distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son patrones de pensamiento que no se corresponden con la realidad. Son una manera particular de interpretar los hechos que está totalmente afectada por las emociones. En la ira se arma una cadena de pensamientos a partir de la lógica distorsionada de que el error de otro justifica nuestro comportamiento agresivo. Entonces se desarrolla una conducta a partir de la premisa de que existe ese derecho. Esta distorsión de que el error ajeno requiere un castigo es la chispa que inicia el incendio. La ira se enfoca en los demás para justificar las propias reacciones violentas. Muchos justifican la ira que generó sus comportamientos inadecuados diciendo: yo soy así, no me queda otra opción. O aún peor,
transfiriendo la culpa a otros. Actúo así porque alguien me hizo tal cosa. Sin embargo, muchas manifestaciones de la ira son claramente injustificables. Por eso a menudo las personas se arrepienten tras evaluar las consecuencias y quisieran volver atrás. La ira se alimenta del mérito. El mérito es uno de los más eficientes inductores de la conducta. Cuando adoptamos la postura de autojustificación a partir del mérito, nos damos autorización a nosotros mismos para hacer casi cualquier cosa. Después de todo, nos lo merecemos, entre comillas. Esto hace que se aflojen los frenos internos que nos impiden tener comportamientos inadecuados. Si no existe ninguna condición clínica que afecte la capacidad de juicio, todos tenemos un sentido que nos pone en sintonía con el entorno sociocultural en que vivimos y nos conduce dentro de ciertos límites, regulando la manera en que actuamos. Así, cuando el pensamiento inicial nos convence de que nos merecemos actuar de cierta manera por la injusticia que hemos recibido, nos sentimos libres de explotar. A pesar de ello, la regulación de estos frenos mentales está tan presente en nuestra vida que la explosión de la ira se manifiesta en cada uno con diferentes grados de intensidad. En la medida en que se libera más o menos un mecanismo psíquico del freno conductual, las reacciones iracundas se expresan con mayor o menor intensidad. La ira se basa en la suposición de ciertos derechos. El deseo de satisfacción personal por encima de todo lo demás es la raíz de muchos problemas. El hábito de agradar al ego de manera plena e inmediata, muchas veces desarrollado desde la infancia, promueve un comportamiento de búsqueda implacable de satisfacción. La persona incluso puede desarrollar una pérdida completa de la empatía y una vida centrada en sí misma. De cierta forma, la ira es una explosión egocéntrica. La persona cree que los demás tienen que tolerar su reacción iracunda porque es legítima en busca de satisfacción. Si es contraída o sus expectativas no se cumplen, frustrando la satisfacción plena e inmediata, pasa a demostrar su frustración en actividades agresivas con el objetivo de interrumpir la acción que amenaza sus intereses. El castigo al otro con agresiones físicas o verbales es una forma de garantizar que la fuente de amenaza no vuelva a actuar. Albergar ira nos destruye por dentro. Exteriorizar la ira destruye nuestro entorno. La ira es un veneno que siempre hace daño. Cuando alguien se guarda la ira dentro, sufre una autointoxicación emocional. La frustración de no responder el ataque e injusticia que se suma al perjuicio recibido. Además, en la mente de quien siente ira, la falta de castigo al otro es percibida como un perjuicio añadido. Todo el sentimiento de ira que sería descargado contra otra persona, ahora pasa a dirigirse contra uno mismo. A largo plazo, esto provoca daño en la salud emocional, baja autoestima, desvalorización personal, frustración crónica, pérdida de interés social o depresión. Cuando se exterioriza la ira, esta alcanza a los demás envenenando y destruyendo las relaciones. Los que se relacionan con una persona explosiva comienzan a evitar esas situaciones, reduciendo la frecuencia de sus interacciones. Así, la ira lleva a la soledad. Lejos de mejorar la situación, la ira trae consecuencias negativas. Mientras que el miedo genera una reacción de lucha o huida frente a una amenaza, la ira desencadena el mecanismo emocional de la búsqueda del castigo por algo que sucedió.
La mayoría de las veces la reacción iracunda no logra cambiar la situación y además produce sus propios efectos y consecuencias. Así, surgen otros problemas como resultado de las actitudes adoptadas en momentos de ira. Por ejemplo, imagina que estás parado en el semáforo con tu auto nuevo y alguien te choca por detrás por ir distraído con el celular. Este incidente no solo causa perjuicios financieros, sino trastornos que van más allá de la reparación del auto, aun cuando la persona culpable asuma los gastos. Y estos son pérdida de tiempo en burocracias, quedarse sin auto mientras está en el taller, desvalorización del auto de cara a una venta futura, etc. A pesar de todo ese desgaste, la persona que fue víctima de la colisión puede volver la situación aún peor si sale del auto y actúa de forma agresiva con el culpable. No resolverá ninguno de los problemas mencionados y podrá sumar otros como consecuencia. Características de las personas propensas a la ira. Tienen baja tolerancia a la frustración, son críticos y enjuiciadores, son perfeccionistas, tienen un pensamiento del tipo todo o nada, son posesivos, tienen mala comunicación, su comportamiento es punitivo, tienen tendencia a las adicciones, son agresivos. Aprendiendo a manejar la ira. Aprender a manejar la ira conlleva tiempo, enfoque y determinación. No es una tarea fácil, pero puede lograrse. Es necesario desarrollar el autocontrol por medio de herramientas y prácticas que dan resultados acumulativos. También es necesario persistir ante las recaídas que seguramente ocurrirán. Lo importante es hacer un progreso constante. Cada día es un nuevo día y una nueva oportunidad para vencer la ira y sus consecuencias. En una persona comprometida con este proceso, poco a poco la mente va siendo moldeada y la personalidad transformada. Quien antes era conocido por su explosividad podrá transformarse en alguien calmado y equilibrado por medio de la madurez emocional. Pasos para aprender a manejar la ira. Número 1. Desarrolla la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, como si estuvieras viviendo su situación. Este es el antídoto contra la ira. Mediante la empatía es posible entender los sentimientos y las emociones del otro. Así la empatía es lo opuesto al egocentrismo, que es la raíz de la ira. Mientras que la postura egocéntrica pone el foco en el yo, buscando la satisfacción plena y inmediata, la postura empática lleva a la persona a ponerse en el lugar del otro y entender lo que sucedió, el contexto de las acciones y el punto de equilibrio para resolver el problema. La empatía debe ser un ejercicio diario y no se trata de buscar justificaciones para el comportamiento ajeno con el fin de aplacar la ira, sino de buscar comprender los motivos que explican las actitudes del otro a pesar de que sean perjudiciales para uno. Al comprender las razones, es posible distinguir con más claridad una solución conciliadora. Esto evitará agresiones o medidas extremas tomadas en un estado emocional inestable. Aquí tienes algunas formas prácticas para desarrollar la empatía. Número 1. Escucha más de lo que hablas y sin interrumpir al otro. Presta atención a la comunicación no verbal o lenguaje corporal. Intenta entender a las personas, aunque no estés de acuerdo con ellas. Hazles preguntas para saber más sobre ellas. Intenta ponerte en el lugar del otro. Paso número 2. Para aprender a manejar la ira. No confundas ideas con personas. Este error es uno de los grandes disparadores de la crisis de ira.
Es común que si alguien no concuerda con nuestra idea, interpretemos eso como señal de enemistad. La costumbre arraigada de asociar lo que una persona es con lo que piensa lleva a desarrollar una predisposición negativa de intolerancia hacia todo lo que provenga de esa persona con la que no se concuerda. Así, el umbral de la ira se vuelve muy sensible y fácilmente se pierde el control con esa persona. Paso número 3 para manejar la ira. Evita el fuego cruzado. Otra situación que promueve la ira es cuando alguien no puede alcanzar directamente a la persona con la que tiene algún problema y entonces dirige sentimientos negativos de manera cruzada contra otras personas relacionadas con ella. La lógica es la siguiente: si no te puedo herir a ti, voy a herir a alguien que quieres. Aunque esta actitud puede darse de forma inconsciente, la realidad es que una predisposición negativa cruzada contra un tercero que nada tiene que ver con el problema se vuelve un disparador para una crisis de ira. Además de ser injusta, esta actitud perjudica de diferentes maneras. Crea un ambiente de indisposición contra terceros no involucrados en el problema original que puede traer nuevos problemas. Alimenta el sentimiento de frustración fomentado por la actitud de tragarse la ira contra la persona por la cual alimentamos el desafecto y que no puede ser alcanzada. Interfiere el desarrollo de la empatía, que es precisamente el antídoto contra la ira. Paso número 4 para aprender a manejar la ira. Echa agua, no gasolina. La ira es una forma de comunicación que expresa reprobación, y es posible comunicarse sin airarse. Podemos expresar nuestra desaprobación o desacuerdo sin agredir a nadie ni cruzar la línea de lo que constituye un comportamiento emocionalmente saludable. La cuestión es que a veces corremos el riesgo de echarle gasolina al incendio, transformando las situaciones difíciles en conflictos. La postura belicosa alimenta un espíritu iracundo y promueve una espiral creciente de comportamientos agresivos. Por eso, a fin de vencer la ira, es necesario cambiar la gasolina por agua, es decir, salir de la postura conflictiva y entrar en la conciliadora, dejando de promover la guerra para promover paz. Esto puede exigir actitudes como posponer la discusión sobre un conflicto siempre que sea posible y calmarse primero. Además, si vas a decir algo que no debes o de lo que después te arrepentirás, no lo digas. Evita la discusión hasta tener las condiciones para dialogar de verdad. Esto es un cambio de estilo de vida que requiere fuerza de voluntad y el deseo constante de mejorar. Así, poco a poco se va dando la transformación y los constantes momentos tensos pasan a ser momentos de paz. Las personas a nuestro alrededor lo notan y también cambian sus reacciones, lo que forma una corriente de sentimientos positivos. Analiza racionalmente. Tenemos libertad para tomar nuestras propias decisiones, pero somos prisioneros de las consecuencias. Analizar racionalmente la ira es responderse a uno mismo algunas preguntas, buscando argumentos concretos para reflexionar sobre una situación o comportamiento. Cuestiónate el costo y la utilidad de las reacciones iracundas. Pregúntate siempre: ¿mi comportamiento iracundo cambiará la situación? ¿Vale la pena recibir más perjuicios a cambio de una explosión de ira? ¿Agredir física o verbalmente resolverá el problema? ¿Hasta dónde llegará la agresión si la otra persona reacciona?
¿Vamos a luchar hasta que uno mate al otro? ¿Realmente estoy dispuesto a herir a esa persona física o emocionalmente? En vez de la agresión, busca mecanismos de reconciliación o superación. ¿Qué podría hacer para resolver la situación, aun si salgo perdiendo en algo? ¿Cómo puedo reducir los daños de lo ocurrido aunque sean inevitables? ¿Es posible seguir adelante incluso después de esta situación desagradable? Paso número 6 para aprender a controlar la ira. Practica algún pasatiempo sano. Puedes trabajar, estudiar y atender muchos compromisos, pero debes tener un tiempo para descansar la mente, un tiempo dedicado al ocio para desarrollar una actividad no laboral, que no forme parte de tus necesidades de supervivencia y que no tenga una utilidad en el sentido financiero o de exigencia formal. El descanso de la mente recicla nuestro tejido emocional, reviva nuestras emociones, sin el peso de la obligación, sin la carga emocional de los compromisos, sin la necesidad imperativa de las relaciones del trabajo. Tener un pasatiempo sano es una importante herramienta de regulación emocional. La clave del cambio. Aunque la ira sea un sentimiento universal y sus manifestaciones se vuelvan cada vez más comunes, incluso compartidas en las redes sociales, esta no tiene por qué ser la realidad de tu vida. Además del camino para vencerla que hemos visto hasta aquí, vamos a reflexionar sobre la vida de Moisés. Esta narración bíblica nos muestra que todos estamos expuestos a tener ataques de ira y que todos podemos controlarlos. Hijo de padres hebreos y adoptado por una princesa de Egipto, Moisés creció como ciudadano egipcio. Tenía acceso a una vida de comodidades además de prestigio y poder. Como príncipe fue educado en la sabiduría de los egipcios. Su mente brillante lo llevó a ser orgullo de la nación. Su aspecto podía parecer egipcio, pero su corazón siempre fue hebreo. Su fe, su lealtad y su devoción siempre fueron para Dios. Su esperanza era liberar a Israel por medio de las armas. Lo arriesgó todo y fracasó. Lamentablemente, fue conducido por la ira en vez de por la razón. La Biblia relata momentos de ira en la vida de Moisés. En cierta oportunidad, al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, reaccionó con ira y mató al egipcio. Cuando bajó del Sinaí y vio al pueblo adorando a un becerro de oro, arrojó al piso las tablas de los 10 mandamientos y las rompió. En Cades, cuando el pueblo clamó por agua, se irritó y golpeó la roca 2 veces con su vara en lugar de hablarle, como Dios había indicado. Dwight Moody, conferenciante estadounidense del siglo XIX, dijo: Moisés pasó 40 años pensando que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie, y 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con aquel que sabe que no es nadie. Por eso en el desierto, como pastor de ovejas, aprendió dependencia de Dios, dominio propio, sabiduría y austeridad. Moisés mostró humildad y mansedumbre al aceptar la misión que Dios le encomendó, a pesar de sus inseguridades y temores. Pese a las constantes quejas y rebeliones que sufrió por parte del pueblo de Israel, Moisés lo siguió durante 40 años por el desierto con gran paciencia y fortaleza. Demostró tener un carácter humilde y se transformó en el hombre más manso, es decir, sereno, fuerte y con autocontrol de la tierra. Nosotros, en estos días tan complejos, estamos muy expuestos a atacar y ser atacados. Controlar la ira es un proceso que implica autoconocimiento, técnicas de manejo emocional, cambios en la forma de pensar y de reaccionar y sobre todo la ayuda de Dios.
somos moldeados por una espiritualidad conectada con la deidad, así como lo fue Moisés. Moisés quiso usar la espada de la ira contra Egipto hasta que aprendió que era mejor escuchar con la espada del Espíritu. Cuanto más se usa una espada física, más pierde filo, pero cuanto más se usa la palabra de Dios, más restauradora resulta en nuestra vida. Una espada física requiere la mano experta de un soldado, pero la espada del Espíritu requiere un corazón receptivo que reconozca que es viva y eficaz. La espada esgrime nuestra fuerza, la espada esgrime la fuerza de Dios. La espada lastima, daña y mata, la espada del Espíritu corta para sanar y dar vida. La espada del Espíritu es arma de defensa, de ataque y de conquista. El apóstol Pablo nos anima a vestirnos con una armadura espiritual para enfrentar todas las pruebas que se nos presentan. Si estamos conectados con Dios a través de la fe, hablamos con Él por medio de la oración y escuchamos su voz a través de su palabra, tendremos una poderosa armadura a nuestra disposición para enfrentar la lucha contra la ira y sus desastrosas manifestaciones. No venceremos con nuestra fuerza, sino con Dios, que nos da la victoria, no contra supuestos enemigos, sino principalmente contra los terribles sentimientos de furia. Sigue las recomendaciones de este capítulo y pídele a Dios la fuerza necesaria para el gran cambio de tu vida. Pasar de sentir arrebatos de ira a tener una paz completa.